Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo del lugar y fecha en la que nos estén sintonizando. Les agradezco mucho el que se hayan conectado a este webinar, ¿no? El primero que tenemos en el 2019. Muy interesante el ir recapitulando, recordando un poco todos los webinars que hemos dado desde el 2015 en conjunto con el equipo de Manage Engine. Entonces, muy agradecido que estén ustedes por aquí y que bueno, que estemos de nuevo ahora en este año con muchos temas que hablar, muchos temas que platicar, comentar, discutir, ajustar, inclusive hacer planes. Y en este sentido, pues bueno, quisimos iniciar con un tema estratégico para nosotros, tanto para un servidor como para el equipo de Manage Engine, que tiene que ver con, pues antes de platicar de qué hacer, cómo hacer o dónde hacerlo, en temas ya más específicos, pues primero quisimos arrancar el año comentando, bueno, qué es lo que viene, cuáles son las tendencias mundiales en la parte de IT Service Management o lo que es de gestión de servicios de tecnologías de información. Entonces, es muy interesante ver que pues no es nuevo. El año pasado creería que el 2018 se marcó de manera considerable varios temas. Sin embargo, creo que uno que predominó de manera general fue los temas de transformación digital. Desafortunadamente, pues bueno, lo que podemos observar en la industria es, se hablaba mucho de transformación digital, grandes proyectos de transformación. Sin embargo, pues bueno, se habla mucho, son de esos temas que se hablan mucho y poco realmente se conoce o se entienden principalmente en qué consiste. Quisiera empezar entonces esta plática con la parte de, oye, transformación digital. La realidad es que el tema de transformación digital pues ha existido desde hace mucho tiempo y quisiera que viéramos un ejemplo muy representativo que tiene que ver con toda la parte de vinil versus los servicios de streaming. Veamos, por ejemplo, del lado izquierdo lo que tenemos son ganancias de la industria de la música. En este caso se marca en billones de dólares. Y en la parte inferior tenemos los años. Y bueno, aquí podemos ir identificando cómo fue evolucionando la industria de la música, ser una industria realmente exitosa, ¿no? Desde los 70s empezó el boom, digamos, ya en un tema de comercialización de la música, evidentemente con toda la parte de vinil. El medio era físico principalmente y veamos cómo, pues bueno, tuvimos ahí algunos temas disruptivos. Algunos de ustedes recordarán la parte de Napster y para los que no la recuerden, pues bueno, evidentemente hay muchísima información al respecto. Lanza Napster y empieza a amenazar tal cual pues el mercado en el sentido de que pues trae una propuesta de transmitir música pues a través de medios digitales, ¿no? Evidentemente hay muchas controversias por ahí porque dentro viene mucha parte de piratería, propiedad intelectual, etcétera, pero el punto es que hay un lanzamiento. Y veamos cómo ese lanzamiento justamente coincide con la caída o el decline el declive de los ingresos como tal en la música, ¿no? Como la conocíamos. Para acabar digamos, darle un knockout a esta industria como la conocíamos, ¿no? Porque la industria de la música sigue y sigue siendo muy pues de muchos ingresos, ¿no? Viene el lanzamiento de servicios como pudieran ser, por ejemplo, el iTunes Store, y de ahí, pues bueno, algunos otros servicios que ahorita vamos a platicar, y evidentemente, pues bueno, definitivamente marcó una era en la cual vemos que la industria en medios físicos en específico, que van desde la parte de vinil, en su momento, por supuesto, por la parte de cassettes, por la parte de CDs, ¿no? No llegamos como tal a ver ya el lanzamiento en específico de solamente música sobre la parte de DVDs. Fue muy poco lo que alcanzamos a ver, algunos videos y hasta ahí. Y evidentemente, pues bueno, en ese mismo 2005, 2004, yo creería antes, empieza toda esta parte de incremento, la parte de incremento de revenue en todos los temas digitales. Si hacemos un zoom por aquí para hablar de esta parte de los medios físicos, pues bueno, teníamos el vinil y aquí ya se distribuyen las ganancias justamente los viniles, cuánto llegaron a lograr, los cassettes, ¿no? La realidad es que la época de oro o el pico que se logró encontrar en medios físicos fue gracias al cassette. Después la parte del compact disc. Sin embargo, después tenemos todos los temas relacionados con el MP3,
¿no? Entran temas de ringtones, entran temas de streaming y evidentemente pues ahí la industria empieza a cambiar considerablemente. ¿Qué es muy importante aquí identificar? Pues aquí tuvimos transformación digital, ¿no? La transformación digital no es más que la forma en la que una organización puede reinventarse aprovechando las nuevas tecnologías con las que dispone. Eso es justamente de lo que se trata la transformación digital. Entonces, hemos visto de qué manera a través de la digitalización, pasando, por ejemplo, ya de la parte de los cassettes hacia los compact discs, pues ahí tuvimos transformación digital. Y bueno, la industria se siguió apalancando en gran medida también por esta nueva tecnología, pero pues bueno, después vienen todos los temas de MP3 y después viene ya todo el tema de streaming, que ahí en específico, pues bueno, es donde vemos que la industria ha cambiado considerablemente. Y como comentábamos, pues no es que la industria de la música se haya terminado, al contrario, yo creería que se ha venido potencializando de manera considerable. Sin embargo, la forma en la que se comercializa ha cambiado por completo. Los modelos de negocio de estas industrias han cambiado por completo. ¿Y esto por qué? Pues derivado del aprovechamiento de algunas organizaciones para sacar lo más, lo más que puedan de provecho de las nuevas tecnologías. Entonces aquí tenemos los tres principales servicios de streaming que al día de hoy son Apple Music, Spotify y Pandora. Y entre ellos, pues bueno, se han venido peleando, se han venido distribuyendo las ganancias, ¿no? Evidentemente, en la región de Latinoamérica, pues bueno, Spotify tiene una gran penetración, ¿no? Más yo creería que inclusive la parte de Apple Music y Pandora. Varía por país, sin embargo, de manera general creo que por ahí va y pues evidentemente los ingresos vienen. Entonces, quise empezar con esta perspectiva para que veamos, o sea, al final del día, oye, esas son tendencias, estamos hablando el día de hoy de tendencias, pero el que estamos hablando el día de hoy de tendencias no significa que vamos a hablar de cosas, oye, son cosas nuevas, no, más bien son cosas que ya han venido pasando en nuestra industria, que no las habíamos identificado como tal, pero que en estos años se están comenzando a potencializar. Esa parte es lo que es, creería yo, lo más relevante. Entonces, ¿qué temas son los que vamos a escuchar a partir del día de hoy? Bueno, a partir del día de hoy vamos a seguir escuchando, por supuesto. Todo lo que hagamos va a estar anclados por proyectos de transformación digital, sí, bien, la perspectiva es cómo y de qué manera. Pues bueno, vamos a empezar a escuchar muchos términos muy interesantes que han venido ya marcos de referencia, inclusive de arquitectura, ¿no? Como pudiera ser un tema de IT for IT sobre la parte de cadenas de valor en específico. Y toda esta parte de value chains, value streams, value, etcétera, etcétera, que bueno, la parte de value lo tenía en su definición ITIL desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces, estas cadenas de valor y esta transformación digital a través de la materialización de productos y servicios que estén anclados en cadenas de valor, cadenas de servicio, pues bueno, va a ser algo muy común que estamos escuchando. ¿Qué va a ser muy común? Un nuevo término por ahí que van a escuchar en el 2019 que tiene que ver con la parte High Velocity Service Management, ¿no? Que es Service Management de alta velocidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El típico proyecto que teníamos de procesos en el cual, pues bueno, tardábamos 3 meses en definir el proceso de incidentes o el de problemas o el de cambios o el de niveles de servicio, etcétera, etcétera. Y después otros 3, 4 meses para implementarlos en la herramienta y después otros 3 meses como para que podamos empezar a tener ya información relevante y que nuestra suite de IT Service Management empiece a interactuar entre los diferentes procesos. Pues bueno, este tipo de proyectos la realidad es que ya no tienen cabida en las organizaciones, ¿no? Lo que se está buscando es, ustedes tienen que identificar cuáles son los objetivos de la organización, de qué manera los procesos o las prácticas actuales permiten la habilitación de esos proyectos y con pequeños value streams, pequeños value chains, habilitar en específico y de manera muy rápida cosas muy particulares que van a tener un impacto considerable en la organización. Entonces, Service Management sí, por supuesto que lo vamos a seguir escuchando, pero de alta velocidad. Todo de alta velocidad. Después tenemos toda la parte de agilidad organizacional. Definitivamente este es una forma de ser, ¿no? Un tema que nuestra cultura organizacional tiene que cambiar. Si para habilitar un proyecto tardamos 6 meses, la realidad es que en esos 6 meses la organización puede ya inclusive desaparecer, ¿no? Entonces, todos aquellos proyectos que dicen, oye, van a tardar 6 meses, 8 meses, un año, la realidad es que las organizaciones cada vez le están apostando menos. Entonces, que se necesita mucha agilidad organizacional y esto implica, por supuesto, áreas tecnológicas, áreas organizacionales, ¿no? Áreas de negocio que tienen que trabajar de manera orquestada.
Toda la parte de resiliencia organizacional, ¿no? Por ahí se dice que estamos a un tweet de perder la reputación de la empresa, ¿no? Y eso con implicaciones muy fuertes y podríamos platicar pues largo y tendido de varios temas o varios ejemplos que hemos visto últimamente en el mundo. Lo mismo puede ser sobre temas de ciberseguridad. ¿Sí? El mismo World Economic Forum ha puesto que las grandes amenazas que había tenido la humanidad, que eran principalmente enfocados en trata de personas y drogas, en ese sentido eran de igual forma las grandes amenazas que por supuesto eran grandes porque dejaban muchísimo dinero al crimen organizado, pues ahora también se suma la parte de ciberseguridad, ¿no? Los ciberataques. Entonces, esa perspectiva también es un tema. Entonces, todo lo que tenga que ver con resiliencia organizacional tiene en específico, pues, que considerarse y va a ser algo que se va a estar tomando en cuenta, ¿no? Y vamos a estar escuchando. Sobre eso tenemos las perspectivas que hemos platicado en algunas ocasiones sobre Customer Experience y User Experience. ¿Sí? Entonces, toda la parte de la experiencia de los clientes. Recuerden que la experiencia de los clientes tiene que ver desde cómo nosotros queremos que los clientes identifiquen nuestra marca, se acerquen a ellas, ¿no? Es decir, inclusive podríamos tener clientes potenciales de los cuales nosotros queremos que ya experimenten nuestra marca, ¿no? Y entonces, esa parte es todo un tema de Customer Experience. Una vez que se están entregando ya los servicios hacia un grupo de usuarios, hacia un grupo de clientes inclusive, entonces lo que vamos a manejar con ellos es toda la parte de la experiencia de los usuarios. Este tema es sumamente relevante y créanme que ha sido uno de los principales objetivos organizacionales y estratégicos de varias organizaciones que he visto. Si un proyecto no está apuntalando la experiencia del usuario que se está entregando en el día a día, entonces el proyecto no está justificado. ¿Sí? Y tendremos que evaluar la pertinencia de que inclusive lo eliminemos. Entonces, esta parte va a estar justamente, pues, va a continuar, yo diría, muy de moda, ¿no? Platicamos en otros webinars el año pasado de, por ejemplo, el estándar de certificación del SDI, que está muy enfocado a toda la parte de User Experience y de Customer Experience, ¿no? Y entonces son mecanismos que las organizaciones hoy por hoy están buscando. ¿Qué tipos de marcos de referencia, estándares, metodologías me pueden ayudar a alinear todos mis esfuerzos hacia esta parte de la experiencia de los usuarios? Recuerden que si llevamos un proyecto a cabo y ese proyecto no está generando o no podemos medir de qué manera genera una mejora en la experiencia del usuario, pues entonces es muy probable que ese proyecto sea cuestionado de manera considerable, ¿no? Entonces, aparte hay que tenerla en mente. Toda la parte de System Thinking, y recuerden que viene pues muy fuerte, ¿no? La parte de los temas sistémicos. Tenemos que pensar de manera holística, ¿no? De manera integral. Desde hace mucho tiempo se ha platicado toda la parte de, bueno, tendremos que considerar por lo menos temas de personas, procesos, tecnología, ¿no? Probablemente nuestros socios de negocio, nuestros proveedores, ¿no? De manera integral, cómo cada uno de estos actores van a estar trabajando para contribuir en la entrega específica de valor, ¿no? O de la experiencia que estamos buscando. Entonces, todo este tema, pues bueno, va a seguir también moviéndose considerablemente en la industria. Y evidentemente, pues bueno, que se está buscando de manera considerable toda la parte de automatización, ¿no? Ahorita estamos pues viendo y ejecutando ya varios proyectos que van a estar relacionados con temas de inteligencia artificial, temas de machine learning para toda la parte de analítica avanzada de datos, temas en específico de chatbots, por ejemplo, service bot, de robotic process automation, y en la parte de robotic process automation puede venir desde la parte de testing, ¿no? Automatizar todas tus pruebas en la parte de desarrollo en las fábricas de software, hasta ya la parte de despliegue, ¿no? En específico. Todo enfocado, prácticas lean, ¿no? Prácticas delgadas. Recuerden que está de igual forma. Y yo diría, bueno, pues sí, puede ser que esté de moda, pero yo diría que ha estado de moda los últimos 5 años y ha sido muy efectivo desde hace 20 años, ¿no? O sea, hay prácticas muy claras que van hacia los temas oye, pues quieres ser delgado, pues sí, tienes que meter prácticas también, quieres ser ágil, perdón, pues tienes que meter prácticas delgadas. Las prácticas delgadas consiste principalmente pues en evitar a toda costa cualquier tipo de desperdicio. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer, tenemos que enfocarnos, tenemos que hacer conciencia en nuestras organizaciones, que tenemos que hacer un análisis justamente de autoconciencia, de a ver,
todas las actividades que estoy haciendo, estoy dedicando, por ejemplo, 40 horas. En México, por ejemplo, hay muchas veces que son más, son 48, son 52, son 56 horas de trabajo a la semana. Conozco muchos casos al respecto y eso trae muchas implicaciones muy fuertes, ¿no? Pero bueno, al final del día es las horas que yo trabaje. Hay que hacer un análisis de exactamente todo lo que yo estoy haciendo, ¿vale la pena que lo haga? ¿Vale la pena que hagamos este reporte? ¿Vale la pena que tengamos esta reunión? ¿Vale la pena, no? Cada vez los líderes en materia tecnológica de diferentes compañías, pues te recomiendan, ¿no? A ver, tienes que cuestionarte y, por ejemplo, si va a haber reuniones, está bien, perfecto, hay que tener reuniones, nadie dice que no, pero hay que cuestionarnos realmente si esta reunión está entregando el resultado que estamos esperando de la misma, ¿no? Porque si no es solamente ir a perder el tiempo, etcétera. Entonces, toda esta parte de las prácticas lean, las prácticas delgadas, evitar desperdicio, son temas muy importantes, ¿no? Hay una perspectiva que me gusta mucho del SDI que tiene en su estándar que dice, habla del Service Orchestration, la orquestación de los servicios. Eh, Nuestros esfuerzos sean utilizando prácticas de Lean, sean utilizando temas ágiles, con un pensamiento sistémico, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos esfuerzos tendrán que estar siendo orquestados por una misma entidad, ¿ok? Y una misma entidad me refiero a una misma práctica dentro de la organización. Hay que orquestar todas y cada una de las salidas. Antes se hablaba mucho de la parte de gobernar para controlar la salida, ¿no? Yo veo el gobierno, por supuesto, que sigue siendo muy importante, muy relevante. Hay que tener controles. Sin embargo, yo me preocuparía, bueno, sí, tener controles, pero esos controles tendrán que estar dirigidos hacia la orquestación de servicios. Service Orchestration es un tema muy importante y muy relevante en los cuales nos tenemos que asegurar que todos y cada uno de los servicios en su conjunto están entregando una experiencia adecuada, una satisfacción en nuestros clientes. Si no, de igual forma, pues bueno, no va a ser un poco complicado el que sigamos avanzando y seamos competitivos, ¿no? En nuestros mercados. Lo que les comentaba un poco en la parte de Robotic Process Automation, esta parte pues viene muy fuerte. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, medir la experiencia de un usuario cuando despliego una app en 500,000 teléfonos, ¿no? ¿Y cómo puedo medir la experiencia de cada uno de esos usuarios? Pues bueno, con robots, ¿no? Lo que les comentaba también otras organizaciones que ya he estado haciendo por ahí algunos temas. Va muy enfocado Mauricio, pues queremos ser ágiles, pero pues cómo podemos aprovechar estos temas o estos nuevos temas tecnológicos de RPA, por ejemplo, en testing, ¿no? Para que las pruebas de las aplicaciones sean eficaces, efectivas, y en lugar de que hagamos pruebas de que nos tomen una semana, pues más bien que nos tomen un día, ¿no? Entonces, bueno, pues con robots justamente es la parte de la respuesta, ¿no? Tiene que ver también mucho con la parte de la automatización, tiene mucho que ver con el High Velocity Service Management. Entonces, veamos cómo todos y cada uno de estos términos que ahorita estoy comentando, pues van ligados, ¿no? Van ligados entre ellos. ¿Para qué? Para entregar valor de manera unificada, de manera orquestada, con una perspectiva de experiencia en usuario, ¿no? Inteligencia artificial, por supuesto, en todos sus modos, ¿no? En todos sus modos, vidas, desde lo que veníamos comentando de RPA, servicios cognitivos, chatbots, service bots, asistentes virtuales, toda esa perspectiva, por supuesto, que viene muy fuerte y comentaba ahorita la parte de ciberseguridad, ¿no? Definitivamente es un tema que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta, muy a la mano. No se trata de saber no se trata de saber si nos van a atacar o no. De lo que se trata de saber, prevenir y estar preparados es cuándo nos van a atacar, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Los ataques van a llegar y la perspectiva es, pues, definir cómo nos vamos a cuidar y cómo vamos a estar preparados. Entonces, todos estos temas de ciberseguridad son muy importantes, ¿sí? Otro tema que comentábamos ahorita, Machine Learning, esta capa se está utilizando mucho, por ejemplo, la parte de analítica avanzada para hacer ya los proyectos después de que tienes BI, construyes tus data lakes y arriba de tu data lake, pues puedes ya empezar, ya cuando tienes tus capas semánticas bien definidas, puedes empezar a hacer toda la parte de Machine Learning, ¿no? Entonces es un tema también bien interesante, bien relevante y que definitivamente pues las organizaciones hoy le están apostando muchísimo, ¿eh? Yo he visto cada vez a más organizaciones que le apuestan más a temas de analítica avanzada que cualquier otro tema de algún proceso en específico, ¿no? ¿Cuál es el punto? Hay que reconocer que la analítica avanzada, pues viene con una práctica dentro de los temas de service management, ¿no? Y que las herramientas que hoy por hoy tenemos, pues justamente nos van a ayudar a poder integrar esta parte analítica avanzada, ¿no? Todos los datos.
absolutamente todos los registros que tenemos, desde los incidentes, los requerimientos, los problemas, los cambios, todo eso se debería meter para contribuir en nuestro data lake hacia toda la parte de analítica avanzada. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Analítica avanzada. Y este es un ejemplo, ¿no? En el año pasado, como algunos de ustedes recordarán y los que no, bueno, soy el Chief of Transformation Officer también del SDI. Tenemos varias conferencias en el mundo. Tenemos en México, este año abrimos Ecuador, tenemos la conferencia principal que es en Birmingham, UK, tenemos en Dubai y estamos abriendo por ahí algunas otras conferencias en otras partes del mundo, en Asia. Esta fue nuestra principal conferencia. Llevamos a Pepper. Para los que no lo conocen, les recomiendo que pongan en Google Pepper y que investiguen un poco por ahí. Es del área de inteligencia de SoftBank. Ellos crearon este robot. Este robot es el primer humanoide y la realidad es que es el primer robot que se ha empezado a masificar ya en la industria, ¿no? Hoy por hoy hay un Pepper en diferentes bancos en Japón. HSBC en Estados Unidos ya lo tiene desplegado en diferentes ubicaciones, en Reino Unido, en universidades, en hospitales, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. ¿Y cuál es la perspectiva aquí? Pues bueno, en este caso Pepper fue una de las personas que abrió la conferencia junto con el Chief of Value and Innovation Officer, que viene al lado izquierdo, que es David Wright. Ellos dos se encargaron de abrir la conferencia, ¿no? Entonces, el punto no es igual preguntarnos, oye, ¿cuándo van a estar estos temas? No, estos temas ya están aquí. O sea, estos temas ya están aquí, estos temas ya son una realidad en varias organizaciones y estos temas también han sido cuestionados y muy fuertemente atacados, criticados por muchas organizaciones que no saben exactamente cómo abordarlos, ¿no? Entonces, inclusive muchos cuerpos directivos dicen, no, Mauricio, que esa es mi estrategia, está bien, perfecto. El punto es cómo lo vamos a lograr. Eso es lo que hoy por hoy sus organizaciones les van a pedir. Les van a pedir el cómo pueden habilitar una estrategia de transformación digital que han estado escuchando a lo mejor en algunos foros. Y entonces, evidentemente, también van a estar escuchando de temas de inteligencia artificial. Lo que debemos entender es que llegar a esas capas, hay una palabra muy poderosa que se llama un journey, eso es un viaje, ¿no? Tenemos que preparar la organización a nivel cultural para poder estar hablando en esos niveles, ¿no? Es impresionante cómo veo la presión de los altos directivos de tenemos que estar ya en temas de inteligencia artificial y ellos son los primeros que te piden un reporte impreso, ¿no? No, a mí dame el reporte impreso, no, y lo quiero a colores, y lo quiero, ¿no? Y dame una carpeta. O sea, es un tema de, bueno, ok, es un tema también cultural, ¿no? Que se tiene que vivir en todos lados. La realidad es que esto ya es un hecho, toda la parte de inclusive wearables, los cyborgs, para las personas, inclusive varias personas en TI que están incorporando en sus propios cuerpos temas avanzados de robótica, ya están aquí, ¿no? Es una realidad. Entonces, y ahora la pregunta va a ser, ¿quién será capaz de explotar esta tecnología de información de manera adecuada para poder apalancar de manera exitosa sus temas de transformación digital? Y para ejemplos, pues regresemos a la parte de Spotify, ¿no? ¿Qué hizo Spotify que lo posicionó en el lugar en el que hoy estuvo? Supo explotar las nuevas tecnologías con un nuevo modelo de negocio, ¿no? De esa forma fue un tema disruptivo, entró como un disruptor en el mercado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, ya hemos platicado un poco, ¿no? Todo el tema de ITIL 4 se viene el siguiente lunes, el lunes 18 de febrero se está liberando. Lo digo esto porque sé que muchos de ustedes también escuchan esta ya como una grabación. El lunes 18 se libera a nivel mundial toda la parte de ITIL. Pueden ver los principales libros que se van a estar publicando. Y ahorita se publica el 18 el de ITIL Fundamentos y viene después toda la parte de Create, Deliver and Support, ¿no? Como tal, traer el valor a todos los stakeholders. Alta velocidad en TI, ¿le suena? ¿No? ¿Le suena con High Velocity Service Management? ¿Le suena con todo lo que hemos venido platicando? El Stakeholder Value, con toda la parte Customer Experience, de User Experience, ¿no? Direct Plan and Improve, ya hacia la parte de una certificación que se va a llamar ITIL Strategist, que tiene que ver justamente con hacer toda la parte de la analítica de datos, etcétera, y el IT Leader, que tiene que ver con toda la parte de la generación de generar una estrategia digital y de TI, ¿no? Entonces, los marcos de referencia están evolucionando, los estándares de certificación también. Todos, créanme, todos los marcos de referencia estándares que han salido contienen de palabras clave justamente los que veíamos hace
en el slide pasado, ¿no? O sea, justamente traen ese lenguaje, eso es hacia donde van, hacia allá es hacia donde se están moviendo. Y entonces quiero dejar hasta aquí la parte de ITIL 4. Hay muchísimo que hablar de ITIL 4, pero sin embargo, pues bueno, no se puede decir mucho hasta la siguiente semana. Entonces, justamente nuestro siguiente webinar va a ir sobre ya toda la parte detallada de ITIL 4. Vamos a hablar ya con temas, ya sin estar bajo un NDA, sino que ya podamos hablar y abiertamente mostrarles qué es lo que contiene. Entonces, aparte lo vamos a ver para el siguiente webinar. Por favor, también recuerden que pueden ir mandando sus preguntas. Vamos a, como siempre, yo platico, terminamos. En cuanto yo termine, pasamos con el equipo de Managed Engine para que les platico un poco cómo ellos están apuntalando esta estrategia, este tipo de estrategias para dar respuesta a estas tendencias y después regresamos a las preguntas. Otro punto importante, y lo quiero mencionar igual muy brevemente porque podríamos tener un webinar completo sobre toda esta parte, es a finales del 2018 se liberó toda la parte del nuevo estándar de certificación de ISO 20000. Entonces, este año todas las empresas certificadas en ISO 20000 a nivel mundial están transicionando, ¿ok? Viene de igual forma requerimientos de servicio se tiene que entregar valor a través de servicios hacia los clientes internos y externos. Todo lo que vemos en las capas de arriba, ¿no? Tiene que ver con el contexto de la organización, el liderazgo, soportar como tal al sistema de gestión, ¿no? Y eso era lo que les comentaba justamente hace rato y tenemos que considerar todo de manera holística. Es que yo quiero ser una organización que me identifiquen por tener los proyectos más avanzados en inteligencia artificial. Ok, perfecto. Entonces habrá que preguntarnos, ¿tenemos los recursos necesarios? ¿Tenemos las competencias necesarias? ¿Estamos conscientes de lo que significa la inteligencia artificial, el impacto que va a tener en nuestras organizaciones y lo que requiere de nosotros para poderlo hacerlo realidad? Comunicación, ¿no? ¿Cómo vamos a estar comunicando todo esto a nivel organizacional de que efectivamente esa es nuestra estrategia? Información documentada, ¿no? Que tengamos evidentemente toda la parte de la evidencia que nos piden los sistemas de gestión y evidentemente generar conocimiento. Toda esta parte es sumamente relevante, sumamente importante y entonces veamos cómo los propios sistemas de gestión nos dicen, ok, mira, está bien, qué bueno que estés trabajando sobre el tema que sea que quieras certificar, que recordemos que ISO 20000 certifica por servicio. Tendremos que asegurarnos de que hay un liderazgo, planeación, contexto de la organización y que tienes un sistema de gestión alineado con lo que estás buscando. Es muy bonito, ¿no? Hablar y ustedes lo verán y ustedes también los podrán identificar claramente todos los proveedores que los van a visitar. Todos y cada uno de los proveedores que los van a visitar probablemente traerán un speech muy similar a este, ¿no? El tema es, oye, bueno, ¿realmente tú como proveedor estás listo para hacerte mi socio de negocio y habilitarme con todo lo que necesite? Esa parte es la que tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿no? Entonces, no solamente internamente, sino también con nuestros socios estratégicos de negocio, ver si ellos están listos o no. Y entonces viene la capa central, que es la operación del Service Management System. Entonces, tenemos todos los temas relacionados con operación, planeación y control. Nos sigue pidiendo temas del Service Portfolio, delivery, planear los servicios, ¿no? Controlar de todas las partes involucradas en el ciclo de vida del servicio. La parte de catálogos, aquí ya se divide la parte de activos con la parte de configuraciones, que este tema, digo, no puedo hablar mucho, pero está muy alineado con justamente la parte de ITIL 4. En la parte de generar relaciones y acuerdos, ya está toda la parte de Business Relationship Management, niveles de servicio, supplier. En Supply and Demand, seguimos viendo la parte financiera, pero solamente ya se enfoca en budgeting y en accounting, ya no precisamente en el charging, que esa siempre ha sido una acción, digamos, pues dependiendo de la organización, si tú quieres hacer el chargeback o no, no es obligatoria. Todos los temas de demanda, de capacidad, ¿no? De cambios, de diseño y transición del servicio, toda la parte de liberación e implementación, request management, problem management, availability, continuity, security. Ok, entonces dentro del core del Service Management System van a seguir existiendo estos principales procesos. Vamos a ver que después pues hay una evolución muy interesante ahí con ITIL 4, la parte de prácticas. Igual no puedo dar mucho detalle, pero lo que sí es un hecho es que pues bueno, el número de prácticas se incrementa y se incrementa considerablemente, ¿no? Porque se tocan nuevos temas
temas de nube, se tocan temas ya más avanzados en la parte de, por ejemplo, cuál es la relación con inteligencia artificial, con machine learning. Todo lo que hemos venido manejando se va a mapear de alguna forma u otra en más prácticas en las cuales, pues, Itil en su vida había comentado, ¿no? Nunca los había comentado. Entonces, esa parte se está trabajando ya, bueno, se va a liberar ya la parte de arquitectura, que es lo que pueden esperar el siguiente lunes, y después, pues bueno, ya estamos trabajando en escribir los libros de nivel intermedio, que esos también después tendremos seguimiento. Entonces, como pueden ver, pues ISO 20000, pues siempre ha seguido muy de la mano, ¿no? A ITIL, ya que al implementar, bueno, al adaptar y adoptar los procesos de ITIL, las prácticas de ITIL, pues bueno, es posible certificar a las organizaciones. Como siempre, evaluar y hacer toda la parte de mejoras, ¿no? Entonces, esto es una tendencia, vamos a estar escuchando muchas organizaciones, si su organización está certificada en 20000, se tiene que mover hacia la edición 2018, entonces es algo que se va a llevar a cabo. Y hay aspectos que quería, pues, comentar, ¿no? Y recalcar, y van muy enfocados hacia la parte de cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Todo esto, insisto, suena muy bien, suena de maravilla, hoy está padrísimo, me gusta, es algo que sí efectivamente viene, pero ¿cuáles son los principales retos? Los principales retos es cómo podemos considerar de manera holística, de manera integral, todo lo que hemos venido hablando de System Thinking, Lean, Agile, bla, bla. Cuando tengo en mi organización X número de colaboradores, cada uno de ellos tiene sus propios datos, tiene su propia información, tenemos información de las compañías en dispositivos personales. Esos dispositivos personales además se utilizan para medir, pues probablemente temas de salud del propio colaborador o sus actividades personales también, y después se mezclan con entrar con datos. Bueno, hay algo muy interesante, ¿no? Hay una persona que se llama Chris Dancy, alguien que soy muy afortunado de llamarlo amigo, lo conozco desde hace mucho tiempo, y él transformó su vida utilizando sensores y sabiendo interpretar, pues, cómo toda esta tecnología genera datos y esos datos te pueden ayudar a lograr un objetivo. En el caso específico de él fue la parte de mejorar su salud. En la parte de corporativa, pues, bueno, evidentemente nos ayuda primero a preguntarnos, ¿no? Oye, ¿cuál es el nivel de datos que necesitamos? ¿Dónde podemos encontrar esos datos? ¿Cómo vamos a medir y cómo los vamos a extraer, ¿no? Entonces, creó un alfabeto de datos, los cuales él le llama los building blocks, ¿no? Y lo que se trata como tal es tener una baja fricción de los datos y tener una alta, pues, retroalimentación en específico del ambiente. Entonces, tenemos que empezar a categorizar todos nuestros datos, ¿no? Y tenemos que empezar a identificar, oye, bueno, pues suena muy bien, pero la inteligencia artificial, ¿con qué se mueve? La capa más baja, datos, ¿no? Si yo quiero llegar hasta la capa de explotación de inteligencia artificial, si nos vamos con un tema de analítica avanzada, por ejemplo, está, pues bueno, primero, hay muchas organizaciones que quieren hacer analítica avanzada y no tienen ni gobierno de datos, ¿no? Entonces es, bueno, primera capa es tu gobierno de datos, segunda capa, data warehouse, tercera capa es tu modelo de BI, cuarta capa, crea tus data lakes para que ya puedas tenerlos en capas semánticas y los puedas explotar de manera adecuada. Quinta capa, machine learning. Sexta, inteligencia artificial. Entonces, tenemos que ir construyendo estas capas. Por eso, vuelves a lo mismo. Este es igual un journey, es un viaje, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer por aquí, como tal, es identificar, bueno, qué tipo de actividades, qué tipo de datos son los que vamos a meter. Hay organizaciones que he visto que están muy avanzadas en toda la perspectiva, por ejemplo, de programas de salud, inclusive en su propio personal. Cada vez hay más empresas líderes de industria que están abriendo sus propios gimnasios dentro de sus instalaciones y les dan todas las comodidades a los colaboradores de que puedan estar trabajando y al mismo tiempo estar haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, todos esos son datos que al final del día pues vamos a querer identificar, medir, etcétera. Entonces, aquí hay una propuesta muy interesante. Les recomiendo que vean ya de manera más detallada, ¿no? Más publicaciones. Tiene un libro ya publicado también, Chris. Pueden revisarlo. La realidad es que hay que ver, yo diría, el principal reto que tenemos es cómo vamos a integrar y a entender las grandes cantidades de información que se generan en nuestras organizaciones día a día. Imagínense, si una sola persona puede generar grandes cantidades de información solamente con su smartwatch y su smartphone, ahora imagínense la cantidad de información que una organización genera al día. Entonces, no hablamos
solamente, pues que estas son las tendencias, está bien, qué bueno, o sea, hacia allá va el mundo, bien, listo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que empezar a trabajar con los datos. Esa parte va a ser sumamente importante, ¿ok? Entonces, punto importantísimo, capa de presentación. ¿Qué es lo que les van a pedir qué es lo que les van a pedir sus presidentes, sus áreas de boards en las organizaciones, los líderes de la organización? Oye, yo quiero que todo sea intuitivo. Intuitivo, esa es la clave, ¿no? Cómo poder orquestar. Y hay un dibujo muy interesante de Eric Burke que por ahí he visto publicado ya en varias ocasiones, ¿no? Y dice stopthathappens.com y es muy interesante, ¿no? Te dice, oye, el producto típico de una empresa tradicional como pudiera ser Apple, pues es solamente un botón y listo, ¿no? Y ahora ya ni botón tiene en la pantalla, ¿no? Un producto típico de Google es una sola texto y encontrar y tantán, ¿no? Y normalmente, pues, ¿cuáles son las soluciones que desplegamos en operación, ¿no? Dices, bueno, son soluciones algo complejas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, también la siguiente sesión, ya que hablemos de ITIL 4, ya con más apertura, vamos a hablar también de ahí de algunos principios guía que son muy importantes y muy relevantes para que no pase justamente esto, ¿no? El que nos lleve a la app de nuestra compañía, en la cual te tengo que pedir 50 campos para que podamos procesar un requerimiento, ¿no? Entonces, esa parte lo vamos a ir comentando. Y bueno, definitivamente esto, pues, tiene que ver, ¿no? Junto con los retos yo lo que diría es, mira, las compañías van a salir adelante siempre y cuando tengan a los colaboradores adecuados, ¿no? Y digo adecuados porque yo no soy de la idea de colaboradores buenos o malos, ¿eh? O sea, es que una persona no está haciendo bien su trabajo. Bueno, no está haciendo bien su trabajo y probablemente, muy probablemente, es porque esa persona no debería estar haciendo ese tipo de trabajo, sino sus cualidades, sus competencias están más bien definidas o destinadas hacia otro tipo de labores. Entonces, es muy importante por aquí la investigación que se ha hecho y cómo se está visualizando para el 2022 el landscape de los trabajos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles van a ser los 10 principales roles? Los data analysts y los data scientists. Y en data scientists las últimas conferencias que he ido de analítica avanzada, ha sido impresionante ver cómo he visto en la misma cantidad de actuarios que de ingenieros, ¿no? En sistemas y cómo esas dos disciplinas, por ejemplo, hoy están trabajando muy de la mano. Evidentemente, si no tienes tú un buen modelo estadístico, definitivamente tus proyecciones, tus temas de machine learning no van a funcionar. Entonces, esa parte viene muy interesante. Científicos de datos, analistas de datos, etcétera. Por supuesto, especialistas en toda la parte de inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Managers que ya vean toda la operación ya de manera general, ¿no? General and Operations Managers, todos los temas de analistas de software y desarrolladores de aplicaciones, por supuesto. Esta vez cada vez es más importante. Inclusive estaba leyendo un artículo justamente el día de ayer, el cual hablaba que los diseñadores de moda, si ellos quieren seguir siendo exitosos, deberán aprender el cómo a lanzar código, ¿no? Y esa parte se las voy a dejar de tarea, es bien interesante, o sea, el interiorizar la idea. Y dice, oye, pero ¿por qué tendrán que saber de código? Bueno, hoy por hoy los mostradores en las principales conferencias tecnológicas, tú ya no necesitas entrar a una tienda con 50 trajes diferentes. Te pones frente a un espejo y en ese mismo espejo te pruebas absolutamente todo, ¿no? Y ahí mismo te miden, etcétera. No necesitas probarte físicamente la ropa, ¿no? Entonces, por allá van los temas, ¿no? Entonces es muy interesante. Toda la parte profesional es, sí, en ventas, en marketing, con una perspectiva evidentemente de conocimiento de lo que está pasando en la industria de inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos, especialistas de Big Data, especialistas en transformación digital, en nuevas tecnologías, especialistas como tal en desarrollo organizacional, ¿no? Y evidentemente servicios de tecnologías de información que ustedes ya han visto hacia dónde van, con una perspectiva de Customer Experience. Y abajo las que están saliendo, ¿no? Las que menos están pidiendo, evidentemente hay algunas que están saliendo de manera general en la parte de abajo y se pudiera repetir en la parte de emergentes, y esto es debido a que abajo están saliendo de un rubro en específico y arriba se están incrementando de manera general o en otro rubro en específico. Entonces, ahí les dejo también la fuente para
que si tienen quieren consultar más detalle al respecto, lo puedan revisar. Entonces, prácticamente esto es lo que estamos visualizando en el tema de tendencias. Entonces, lo que voy a hacer ahorita como tal es darle el control a mi buen amigo Wilson para que nos presente cuál es la estrategia como tal de Manage Engine, ¿no? Al respecto de lo que hemos venido platicando. Y regresamos después de Wilson con preguntas y respuestas. Wilson, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muchas gracias por tu presentación. De verdad que es muy interesante todos estos términos que hemos aprendido. Y pues, como es de costumbre en nuestros webinars, lo que quiero mostrar ahorita un poco en una forma muy resumida es qué estamos haciendo nosotros como Manage Engine para ir adoptando, en este caso, las tendencias mundiales de ITSM. Voy a arrancar inicialmente por mostrar dos cosas que ya tenemos nosotros, que son como ya que se lanzaron recientemente en la versión 10 de Service Desk Plus, que una de ellas es empezar a hacer un poco más ágil, lo que decía Mauricio, de empezar a agilizar la gestión, de tal forma que pudiéramos nosotros encontrar rápidamente lo que necesitamos saber en la gestión y solución de un incidente, un requerimiento, y poder darle trámite rápidamente. Esta interfaz nueva de la gestión de los incidentes o de los tickets ya la tenemos disponible en la versión 10 y es lo que ustedes están viendo acá. Antes no teníamos todo en una sola pantalla. Ahora es posible, ya después de esta versión, de este lanzamiento, tener la posibilidad de tener 3 paneles, que en cada uno de ellos vamos a tener lo siguiente. En el panel izquierdo vamos a tener el listado de todos los tickets que tenemos asignados, sea a mi grupo o personalmente. En el panel central, el detalle del incidente o requerimiento que estamos atendiendo, y aquí se vuelve algo más interesante. Ya tenemos aquí la posibilidad de revisar si recibimos el incidente o el requerimiento por correo electrónico, a qué observaríamos las conversaciones, o inclusive las notificaciones que hemos hecho por escalamientos, por notificaciones al jefe, al coordinador de área, vamos a poderlas ver aquí también sin ningún problema. Eso hace aún más ágil la gestión de los servicios de TI. Y sin dejar, obviamente, todo el tema de las opciones que tenemos para el caso. Es decir, en el panel derecho tenemos la posibilidad de saber cuál es su estado, prioridad, si tiene algún activo asociado y algunas tareas rápidas como asociar un cambio, un problema, sin olvidar todas las otras opciones que ya teníamos o que estábamos acostumbrados a tener cuando estábamos tramitando un incidente, un requerimiento. Esa, pues, es una de las cosas que hemos cambiado en la versión 10, que ya está disponible, que los que no se han migrado a la versión 10, ya estamos en la 10.2 en este momento, ya van a tener ustedes disponible para que puedan ir aprovechando. La segunda, digámoslo así, funcionalidad importante que nos la solicitaban muchísimo, era la posibilidad de hacer algo más gráfico, un ciclo de las solicitudes. Y es más, no solamente hacerlo gráfico, sino que también empezar a poder colocar algunos tipos de condiciones que me permiten a mí ir a asignar, por ejemplo, un ticket sin antes de aprobarse, o empezar a trabajar sobre las notificaciones, sobre algunos eventos que puedo empezar a hacer. Eso lo conocemos nosotros como el ciclo de vida de solicitudes en español, y lo que vamos a tener la posibilidad de crear múltiples ciclos de vida asociados a plantillas de incidentes, y entonces plantillas yo puedo definir, por ejemplo, los diferentes estados en los cuales puede pasar un caso, y dentro de cada estado, entre el paso de cada estado, yo poder asociar o acciones como tal, como por ejemplo, hacer que dentro de la transición que hay de un caso de abierto a en espera o a trabajado, yo pueda colocar tareas como por ejemplo, a ejecutar, asociar el caso antes o durante o después de la recepción del caso, o inclusive también cuando ya estoy en progreso, poder asociar hasta scripts, poder ejecutar scripts dentro del mismo ciclo de vida del incidente. Eso nos ayuda muchísimo a automatizar, que era otro de los conceptos que decía Mauricio, facilidad de automatización. La idea es que yo pueda ejecutar un script, pueda asociar o el ticket a otra persona, pueda también restringir
restringir ciertas cosas para evitar que el caso pueda pasar de abierto a en proceso o a solucionado sin antes se hayan hecho las debidas tareas que se tenían que hacer para ese tipo de caso. Esas transiciones, obviamente, las puedo definir de acuerdo a los técnicos que tengo asociados sobre ellos. Y obviamente también poder aprovecharnos sobre esto para poder automatizar algunas cosas que veníamos haciendo manualmente, como la validación de un documento, la validación de una URL, que la podríamos usar aprovechándonos de los custom scripts que ya conocemos mucho. Esas dos cosas ya las tenemos nosotros hoy en día en nuestra versión 10. Y siguiendo con la conversación que tenía Mauricio, tenemos aquí la posibilidad de tener ahora dos cosas nuevas que vienen próximamente. Seguramente las vamos a tener en el siguiente trimestre, el siguiente Q. La primera que ya esperamos muchísimo, que ya la tenemos en la versión on demand de ServiceDesk Plus, es la gestión de servicios multidepartamento. Y eso hace parte o tiene que ver mucho con lo que nos venían solicitando, que nuestras compañías requieren no solamente hacer la gestión de los servicios de soporte técnico de TI, sino que al darse cuenta que cuando uno logra organizar muy bien el soporte técnico o la atención de servicios de TI, eso lo podríamos trasladar a otros departamentos. Pues bien, eso ya lo hemos considerado nosotros, ya lo tenemos listo en la versión on demand, y en la versión on-premise hemos trabajado para poder empezar a entregarlo en próximas versiones. La idea es que yo pueda construir instancias dentro de una misma instalación de ServiceDesk Plus y dentro de cada instancia poder configurar la atención o la entrega del servicio que voy a dar por esa instancia. Ejemplo, ya conocemos, por ejemplo, que para el área de IT Helpdesk vamos a necesitar una categorización, vamos a necesitar unas reglas de negocio, vamos a necesitar unos SLAs diferentes, unas asociaciones diferentes, que seguramente no tienen nada que ver con el área de recursos humanos o con el área de mantenimiento. Antes no podríamos hacer esto, o a veces algunos clientes trataban de asociarlo con el catálogo de servicios, pero se podía ver todo a la vez. Ahora, con esta funcionalidad que, como les decía, viene próximamente en la versión demand, podríamos empezar a separar esas mesas de servicio para cada área de negocio que tenemos dentro de nuestra organización. Y eso tiene que ver también mucho con la transformación digital, porque empezamos a organizar nuestro servicio aprovechando tecnologías para dar una entrega mejor de un valor agregado a ese servicio que estamos entregando, obviamente mejorar nuestra productividad como tal. Eso ya está disponible. Aquí les estoy mostrando una beta que ya tenemos nosotros que simplemente es tener en cuenta cómo quiero organizar mis servicios, qué áreas voy a poner, cuántas instancias necesito y obviamente quiénes van a atender esas instancias y quiénes van a ser los que van a solicitar servicios en esas instancias. Y la última y más esperada como tal, que es la que hemos recibido bastantes comentarios, bastantes correos respecto a esto, ha sido la integración o la aplicación de inteligencia artificial a Managed Engine. Como ustedes bien saben, nosotros pertenecemos a Soho Corporation y en el área de negocios de Soho ya vienen aplicando algo que se llama el motor de inteligencia artificial de Soho o llamado CIA. Bueno, pues eso ya lo estamos aplicando nosotros en Managed Engine también. Ya hemos hecho algunas aplicaciones en lo que tiene que ver con la gestión de logs o de gestión de eventos en nuestra área de SIEM, pero en Managed Engine ServiceDesk Plus ya estamos también empezando a aplicarla, ya estamos trabajando y próximamente, seguramente en el siguiente periodo, en el siguiente Q, vamos a tener ya la liberación de esas funcionalidades. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Vamos a empezar a aplicarlo en la parte de gestión de servicios de TI, donde vamos a empezar a entender lo que pasa para poder predecir, lo que pasa hoy para poder predecir el mañana. Es decir, lo que vamos a tratar es de automatizar inicialmente el trabajo que hacemos de rutina para hacer más fácil el entendimiento de los datos y obviamente agilizar alguna automatización que tenemos dentro de nuestro proceso de gestión de servicios. Básicamente lo que vamos a hacer es entrenar para poder, después de entrenar, entregar información adecuada o automatizar ciertos procesos. Eso ya es un hecho, ya tenemos algo avanzado, esto es un pantallazo lo que estamos viendo de cómo vamos a hacer. Entonces lo primero es definir cómo voy a poner a entrenar mi ServiceDesk Plus con ayuda de mi motor de inteligencia artificial, donde yo le puedo decir inicialmente que voy a ingresarle datos manuales de lo que necesito que él aprenda, o por qué no, le digo que aprenda de mi histórico, de lo que ya tengo en mi mesa de servicios. De ahí la importancia
de tener una mesa de servicios, ojalá ya organizada, bien categorizada, bien clasificada, y obviamente que todo lo que nosotros hagamos en nuestro día a día, de alguna forma u otra, esté registrado allí. Como yo siempre les digo a las personas con las que hablo, lo que no está en la mesa de servicios es porque no existe. Entonces, tratar de entender el valor de la mesa de servicios desde ahora, porque nos va a servir más adelante para poder darle ese aprendizaje a nuestro motor de inteligencia artificial y obviamente permitirle que él aprenda para que después pueda automatizar. Entonces, él después de cierto tiempo de aprendizaje, donde dice que ya aprendió un 94%, ya tiene ya tiene un 94% de efectividad sobre la automatización que puede entregar con base en el aprendizaje, va a poder, por ejemplo, asociar una categoría, sugerir una categoría, ¿sí? O sugerir un técnico, o sugerir un SLA adecuado, ¿por qué no? Eso ya está definido y lo voy a mostrar inclusive aquí ya, si me dan aquí un momento, lo puedo mostrar aquí rápidamente cómo se ve. Eso está básicamente en el motor de SIHA Configuration. Aquí yo le puedo decir básicamente qué quiero que aprenda, si es asignación de categorías, qué plantilla voy a sugerir, si voy a asociar o a aprobar o rechazar por las solicitudes. Y aquí habilito el entrenamiento, cuándo inicia, cuándo termina el entrenamiento y cómo está su proceso de entrenamiento. Eso es algo que ya también viene, que ya estábamos trabajando fuertemente, ya les estoy mostrando un beta también y seguramente vamos a tenerlo vamos a tenerlo disponible en próximas versiones que vamos a liberar seguramente en el segundo trimestre. Pues bien, eso es lo que tenía por mostrarles. Quise ser muy ágil en esta presentación. Obviamente, como decía Mauricio, vienen más webinars. Vamos a empezar a estar un poco más, profundizar un poco más en temas de TIL versión 4, lo que nosotros estamos haciendo también para alinearnos a ello. Pero en cuanto a las tendencias de ITSM, en los conceptos más importantes de inteligencia artificial, automatización, agilidad en el servicio, vamos ahí de la mano, ya estamos trabajando y ya esto es una muestra de que estamos alineados con lo que dice hoy en día el mercado. Voy a devolver a Mauricio para que hagamos una sesión de preguntas y respuestas, si les parece, por 10 minutos y con eso damos por terminado este webinar. Denme un segundo. Muchas gracias, Wilson, por la presentación. Okay. Tenemos aquí ya algunas preguntas. Bueno, la primera, ¿no? Y que normalmente nos hacen, la presentación grabada va a ser enviada y es, por supuesto que sí, el equipo de Manage Engine les va a hacer llegar la presentación grabada a todos los registrados. Wilson, aprovechando que va terminando tu intervención, un par de preguntas de entrada sí, para la parte técnica. Dice, nosotros tenemos la versión 9.4, solo hay que instalar una versión sí, más a la 10, ¿cierto? Claro que sí, ya desde la 9.4 salta ya a la 10, eso es verdad, pero siempre nosotros sugerimos que sigamos el procedimiento que tenemos público en nuestra página web, en la parte de Service Plus, en Downloads, están los Service Packs, y allí está el procedimiento, descargar el Service Pack y obviamente hacer la transición hacia él. ¿Ok? Entonces, pero sí, es de 9.4 a 10 que ya pasamos. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿las funcionalidades de RLC están disponibles en la versión on demand? En este momento no, las funcionalidades de ciclo de vida de la solicitud las tenemos disponibles en este momento en la versión en sitio. Ya como les mostré, ya está lista. Seguramente la vamos a tener muy pronto en la versión on demand. Les estaré avisando cuando la tendremos. Debe ser muy pronto, pero pues ya la versión en sitio está lista. Perfecto. Otra pregunta que nos llegó por aquí dice, en la pantalla que mostraste donde se visualiza hasta 3 paneles, noté que hay una para análisis de tiempos. ¿Esos tiempos pueden sacarse en un reporte por grupo? Ok, sí, esa es la nueva visualización de nuestras solicitudes, que era algo que estamos haciendo nosotros para ir con el tema de agilidad en la prestación de servicio. Y ese análisis de tiempo básicamente es el análisis del SLA que tú estabas viendo y por supuesto está disponible en todos los reportes que nosotros podemos hacer. Pero no olvidemos que también tenemos nuestra herramienta de analítica avanzada, que también Perfecto. Tú lo mencionabas muy bien, Mauricio, que integrándonos con nuestra herramienta analítica avanzada también podemos sacar esos indicadores de gestión de crecimiento en análisis de tiempos. Perfecto. Y de hecho, bueno, siguen las preguntas muy interesantes porque están viendo, bueno, de las herramientas que tienen ahorita y considerando lo que se está viendo ahora de tendencias. Dice, por ejemplo, oye, bueno, ¿qué
actualizaciones se van a tener para la CMDB? Bueno, por ahora hay un cambio importante. La CMDB no estaba presente en la versión on demand de Service Desk Plus. Ya está presente. Es algo que salió, que liberamos este año, recién comenzamos este año. Eso es un gran avance porque ya con la versión on demand, en la CMDB, en la versión on demand, vamos a hacerlo también. Vamos a ir trabajando en hacer, en optimizar un poco más las relaciones, en saber cuáles son los CIs que necesitamos relacionar en nuestra gestión de servicios diarios. Entonces, sí estamos haciendo muchos cambios. Ya el primero se vio, que es aparecer en la versión on demand. Perfecto. Sensacional. Hay otra pregunta por aquí que nos dice, oye, ¿quién podría dar servicios para organizar nuestros procesos de TI y Service Desk? Ahí lo que les pediría es, pues por favor escríbanos tanto a Wilson como a un servidor para identificar el requerimiento, saber exactamente qué es lo que necesitan, si se puede solucionar a través de la herramienta, pues Wilson estaría tomando ahí la batuta y si no, un servidor estaría tomando el ownership para ver cómo podemos apoyarlos con la parte de procesos, Service Desk, etcétera. Claro que sí. Dice otra pregunta, herramienta, que dice, ¿cuándo sale la versión que incluye multisectores? Ok, el tema de multisectores o lo que yo le decía de múltiples áreas de negocio en la mesa de servicios, que es el Enterprise Service Management, como yo les decía, en la versión on demand ya existe hace 3 meses, 4 meses, y en la versión on-premise está a punto de salir. Yo creería que iniciando el próximo trimestre o no pase el próximo trimestre ya estaría liberada en la versión on-premise, ¿ok? Pero los que tengan on demand ya está disponible, simplemente asesórense con su partner o contáctese con nosotros también para decirle el detalle del licenciamiento si es que lo requiere para poder asociarse a él. Exacto. Viene otra pregunta que es muy interesante, dice, muy interesante también. Dice, de acuerdo con las nuevas tendencias, ¿se recomienda tener la mesa de ayuda propia o con un outsourcing? Miren, yo lo que les recomiendo ahí es, la parte estratégica jamás se va a poder outsourcear. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay 1000 proveedores de mesa de servicio que pueden llegar y ofrecerles sus servicios y hacerse cargo de sus mesas de servicio. Les van a decir, yo soy experto en mesas de servicio. Recuerden, van a ser expertos en ejecutar cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas que ustedes les digan. Entonces, la realidad es que tu estrategia de cómo se van a atender los incidentes, cómo se van a atender los requerimientos, cómo se van a ligar todo este tipo de tickets hacia una base de datos, por ejemplo, de errores conocidos, cuáles son los tiempos, cuáles son las prioridades, cuáles son tus servicios, qué es lo que tú necesitas. Eso tú lo necesitas definir internamente y de manera estratégica, y eso no lo puedes outsourcear, ¿no? Lo que sí se puede outsourcear es, pues, ya toda la parte de la ejecución, pero para hacer outsourcear ejecución es muy importante primero tener todas tus definiciones claras, ¿no? Siempre hay ventajas y desventajas. Cuando tú buscas, pues a lo mejor un outsourcing, dices, bueno, es que yo quiero que llegue y ya pues, son expertos, tienen a lo mejor economías de escala porque ya tienen 1000 agentes y esos 1000 agentes atienden a varios usuarios, a varios clientes, no solo a mí, entonces puedo ahorrar costos. Entonces, en realidad, considerando estas tendencias, no es que se recomiende afuera o adentro. Lo que yo recomiendo es, hay que hacer un análisis interno de ver cuáles son las ventajas de tenerlo, los beneficios, ¿no? De tener esta mesa de servicio interna. Y posteriormente, pues bueno, armar probablemente un RFP, enviarlo a los posibles proveedores, pero ya claramente definiendo qué es lo que se estaría esperando de ellos. Un error muy común que veo es que se decide poner un outsourcing porque nos va a salir más barato. Eso no es cierto, ¿eh? La realidad es que no es cierto. Hay muchas veces que los ponen outsourcing, les sale más caro al final del día para lograr el mismo nivel de servicio y luego la terminan regresando, ¿no? Entonces, con el dolor que eso causó, movernos, etcétera. Tampoco con esto digo el que outsourcearlos no sea bueno, no, al contrario, también puede ser bueno, pero sí es muy importante que se define exactamente qué es lo que se quiere para después poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, esa parte, pues bueno, también se recomienda de manera considerable, ¿no? Otra pregunta por aquí, Wilson, ¿se manejan algún tipo de integración con otros gestores que no sean de Managed Engine, ya sea vía API o desarrollo personalizado? Claro que sí, Mauricio. Nosotros como Management siempre hemos estado abiertos, no solamente a darles diferentes medios para recibir los tickets por correo electrónico, por medio de una interfaz web que ponemos, por nuestra app móvil que está disponible en Android, en iOS, sino también tenemos la posibilidad de que nos integremos por medio de APIs, donde nosotros podamos obtener información de una aplicación externa y o entregar también información externa. Entonces, Perfecto. lo que dice él exactamente ahí se podría hacer con una construcción de una API. Sensacional. Y esta pregunta es bien importante porque esto es algo clave, inclusive para que ustedes lleguen a toda esta parte de tendencias que hemos platicado. Evidentemente necesitamos que las herramientas estén interactuando entre ellas. Es
posible el que se aísle solamente algún tipo de suite, ¿no? Entonces, es muy importante y muy relevante, ¿no? Y qué bueno que ustedes ya lo están viviendo justamente en sus organizaciones con Managed Engine, pero seguramente tienen retos y los quieren conectar con otras. Entonces, esa parte es muy importante. La última pregunta por tiempo es, Wilson, ¿el módulo de Analytics Plus es una de estas herramientas que están disponibles? Sí, Analytics Plus está realmente disponible y liberada ya hace bastante tiempo, bueno, no bastante tiempo, más o menos hace un año o un poco más de un año, y se integra perfectamente con ServiceDesk Plus y otras herramientas de nosotros, como nuestra herramienta de monitoreo de redes y de aplicaciones. Pero con ServiceDesk Plus se integra perfectamente, tienes que licenciarla, obviamente, Claro. y al integrarla, Analytics Plus se conecta a la base de datos de ServiceDesk Plus, obtiene toda la información y te la entrega a modo de indicadores de Perfecto. analítica. ¿Sí? Te permite construir tus propios reportes de forma fácil, simplemente un drag and drop, quitar, poner la gráfica que tú quieras y mantenerte actualizado con informes que puedes recibir por correo electrónico periódicamente basados en indicadores. Es una herramienta realmente asombrosa. Tenemos casos de éxito con clientes que la aprovechan muchísimo, que entregan los indicadores, que eso me pareció una buena tendencia, que es que muestran los indicadores a cada área, o sea, que lo publiquen los indicadores al área de contabilidad, al área de ventas, al área de producción. Tienen una pantalla donde publican esos indicadores para que ellos estén enterados de cómo está la gestión del servicio que se le entrega a esa área. Entonces, realmente ayuda muchísimo y es muy, muy útil. Perfecto, sensacional. Pues bueno, Wilson, seguimos teniendo más y más preguntas. Les agradeceríamos mucho, ya se nos acabó el tiempo y para no alargar el recording de esta sesión, les pediríamos por favor que nos sigan escribiendo a nuestros correos electrónicos que aquí están y con mucho gusto iremos contestando todos y cada una de sus preguntas. No me queda nada más que agradecerles por estar en un webinar más con nosotros y muchísimas gracias, Wilson, por tu tiempo también. Gracias a ti y gracias a todos por su presencia. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.